Interrumpimos nuestra programación para informar que el mar peruano ha enmudecido. Desde las primeras horas del día, embarcaciones de pesca artesanal han regresado vacías. No hay peces en las costas peruanas. Pescadores de Piura, Lambayeque, Ancón y Chorrillos confirman que las redes bajan y suben sin vida. Al mismo tiempo, las únicas especies marinas que vienen apareciendo en las playas están muertas. Calamares, anchovetas, pejerreyes y peces de aguas profundas yacen varados en la arena, sin causa aparente. Las autoridades aún no emiten un informe oficial y se ha declarado una alerta sanitaria. Mientras tanto, los mercados vacíos y la incertidumbre crecen sin que se pueda dar una explicación oficial a este extraño suceso. Activamos así nuestra transmisión alterna. Si desaparecen los peces del mar peruano, amigos, yo estaría tarde. ¿Por qué? Para hacer taxi, porque me quedaría misias. Si no hay peces, adiós pescadores. Retiramos el 29 de junio del calendario, Día de San Pedro, el pescador número 1. Sacamos a José Laya del álbum de figuritas. Y mi jalea, mi sudado de pescado y mi ceviche. Con eso no te metas, ¿ah? Hola amigos, hola compañeros, Hola, amigos ¿qué tal? también, son compañeros y amigos. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en un episodio de Transmisión Alterna que viaja al futuro, pero con una dosis tan fuerte de realidad que creo que este capítulo va a ser muy interesante para todos aquellos que se van a conectar al contenido que vamos a compartir. En principio, hablamos de una amenaza a la biodiversidad marina de nuestro país, al sustento de miles de personas, ¿no? También en Perú y por supuesto un tremendo peligro para la seguridad alimentaria. Yo estoy en sudoraciones ya por un tema particular, ¿no? Porque esto tocaría de manera especial a mi familia. Solo eso voy a decir, solo eso diría. No más ceviche, imagínense. Así es, no hay más ceviche, no hay más chicharrones. Con eso no te puedes jugar. O sea, desaparece el ceviche que nos metemos todos los fines de semana. Invierno también, por si acaso, ¿ah? Oye, tu jalea, ese sudado de cangrejo, ese pescado que te comes al ají. Qué rico. El domingo me comí un doble de pota, chicharrón con ceviche de El atractivo pota. culinario del Perú Desaparece. Yo creo que un poco más, ¿eh? O sea, yo soy ultra hincha de los pescados marinos. Y con eso desaparece la mitad del turismo, porque la cantidad de gente que viene a nuestro país solo para hacer turismo gastronómico es inacabable. Pero acá, según el planteamiento distópico de Transmisión Alterna, lo que se propone es que desaparecen del Perú. O sea, realmente se desaparecieron. Los pescadores ingresan al mar, tiran las redes, Mifi, y no sacan nada. Entonces es un escenario complicado. Estamos viviendo, efectivamente, las noticias recientemente nos hablan de este variamiento, ¿cómo se dice? Varamiento. ¿No? Los animales aparecen agonizantes, atontados en las orillas, muchos que son muertos, ¿no? ¿Y qué cosa ha aparecido, ¿no? En los hechos de estas noticias que han aparecido, primero que todo, lo que más se viralizó fue la pota, ¿no? Que es esta especie de calamar gigante, inmenso, ¿no? Hay varias variedades de pota, ¿no? De cefalópodos, pero en este caso sí, es esta pota, ¿no? Pero también han aparecido peces como el jurel, la anchoveta, el pejerrey, el pancito de pejerrey. y también conchas marinas han Conchas de aparecido en abanico, Pisco, cualquier cantidad. Entonces las personas lógicamente se asustan y comienzan a decir, son señales del fin del mundo. Totalmente. Algo nos está diciendo que viene. He escuchado entrevistas, reportajes de diferentes canales hablando, biólogos marinos, científicos dando explicaciones. Pero en la práctica, esto también preocupa bastante. Por supuesto, y es lo que vamos a discutir en este episodio, ¿no? De la mejor manera posible, de la manera más didáctica, yendo causa por causa, desde lo científico hasta lo folclórico, hasta lo que tiene que ver con la cultura popular y todos los comentarios que he leído en TikTok. Yo quisiera, uno peor que el otro. Sí, yo quisiera empezar por el trasfondo social. ¿Ya? Acabamos de festejar el Día del Pescador, sí, el fin de semana. Amigo, pero la causa de la pota no está... Y finalmente, digo, esto ¿no? Él hace lo que ha quiere. generado un tremendo tema de protestas. Los pescadores han dejado de percibir en sus familias lo económico y están reclamando al gobierno. Algunos dicen incluso, son los chinos que se lo han llevado todo con sus embarcaciones. ¿Qué hacemos para atender primero este brote que podría
terminar en un serio problema social y de protesta. Y no sé si han tenido tiempo en esos días de ir al mercado, por ejemplo, a hablar con la casera y preguntarle si se está vendiendo tanto pescado como hace una semana, porque la gente se asusta también cuando ve ese tipo de episodios y piensan en su seguridad, en cómo es que sale, ¿no?, ese producto marino, esa especie marina hacia la superficie. Yo tengo un dato facto. En el Perú, según las cifras oficiales del Estado peruano, cada peruano o peruana consume entre 17.3 y 25 kilos de pescado al año. O sea, ese ratio no puede ser exacto, ¿no? Entre las especies que más consumen en el Perú tienes el jurel, la caballa, el bonito y justamente la pota. Esas son las especies y las cantidades. Claro. O sea, sí es una afectación al bolsillo, como dijo Juan Carlos, sí, ¿no? Al bolsillo de la si lo que más se consume sale gratis del mar, imagínate. Claro, eso en el escenario real. Pero ojo, nuestra realidad ha sido la realidad también de otros espacios, otros lugares. Quiero compartir con la gente que nos sigue que en el 2025, ahora inicios nada más del año, en Chile, también aparecieron miles de peces muertos, eran anchoas, me parece, en la playa Chinchorro, en el norte de Chile, ¿no? En ese momento se habló de un riesgo sanitario profundo, ¿no? Se dijo que iban a dar explicaciones, pero las explicaciones no han aparecido por ningún lado. Las busqué también, porque ya han pasado varios meses, pero no ha habido ningún reporte oficial sobre por qué pasó esto en el norte de Chile. Luego, amigos, en junio de 2023 pasó algo muy similar en el Golfo de Texas y también, no se me escapa, en enero de 2024 en Filipinas. Y dicen que pasó minutos antes de un sismo. ¿Y el pez remo? ¿Y el pez remo? Gracias, amigo. Hacemos el vínculo ahí de inmediato con el pez remo, porque claro... ¿Qué es el pez remo? ¿Qué es el pez remo? Háblanos, explícanos qué es el pez remo. Una cosa larga. Hasta 11 metros puede medir un pez remo. En la cultura popular se dice pues que la sacaste de su eje. Me estaba metiendo los 11 metros, espérate. Orden, señores, orden. En la cultura popular se dice que viene como un mal augurio. Claro, ¿no? Cuando aparece es sinónimo de que cosas malas van a pasar. Oh, cosas malas. Cosas malas. Él se emocionó más. Cosas malas, pero asociadas a un sismo, un terremoto, un maremoto. Ojo, claro, que igual el pez remo ha aparecido en nuestro país, me parece, hace poco, en mayo, ahorita en mayo. Y el IGP ya más de una vez ha dicho que nada que ver, que por favor no hagan esta asociación entre el pez remo y algún tipo de fenómeno natural porque no hay evidencia científica. Pero esto, o sea, Marco sigue pensando en 11 metros. Esta situación de que animales marinos terminen en las costas de manera inexplicable y masiva, que eso es lo que llama la atención, porque tú podrías decir, uno se puede perder, ¿no es cierto? Y terminar en la costa. Hace un poco más, pero... Pero hay también, por ejemplo, las ballenas es recurrente, ¿no? Tú a veces ves en las orillas 20 ballenas, 30 ballenas que caen todas en la costa. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, pero es que acá hay dos cosas. ¿Se están suicidando? ¿Algo raro está pasando en el mar? Más allá del pez remo, o sea, definitivamente la gente ve el pez remo, esto pasa en México, en Chile. No, es que es un folclore justamente de los países que tienen costa. Pero estoy viendo una leyenda japonesa. Pero a ver, pero ¿por qué es el pez remo que genera este temor? Porque vive en la profundidad, me parece que hasta 200 metros de profundidad. Entonces, verlo... Exacto. La longitud ni el grosor del pez, no solo tiene nada. Solo el ignorante se ríe. Claro, Solo un idiota podría realizar eso. ¿Ya? Vive en 200 metros de profundidad. Entonces, ¿qué hace el pez remo en la superficie? Claro, por eso que la gente bloquea. Deja de escribirle a tu ex y escríbenos acá. Deja tus comentarios. Es lo mismo que lo que pasa con estos cefalópodos, estos animales como los calamares, los pulpos, la pota, todos estos, ¿no? El promedio de rango donde viven, donde es su hábitat, donde se desarrollan, es entre 1000 y 1300 metros de profundidad. Me quedé cortita, yo dije 200. Un pescador artesanal, un buque no va a tirar 1300 metros de cordel para jalarlo, sino tiene que esperar cardúmenes que salen durante el día para pescar, tomar aire, tomar sol, qué sé yo, y ahí aprovechan dar un rato y se los levantan. Grabar TikTok, grabando TikTok. Grabas un TikTok y ahí los levantan. Entonces no es que sea usual ver un pez remo que vive pues abajo, como has visto Nemo, allá al fondo con el pez con la lucecita, y de pronto lo ves en la playa volteándose en la orilla, como pasaba con la pota. Entonces ahí es donde la gente, lógicamente, y más el pescador dice,
algo está ocurriendo. Algo malo va a los venir. Empuja para que salgan a la orilla totalmente desorientados y se van. Ya yo se va asustado. Nos abandonó el productor. Nos abandona el productor porque algo ha escuchado. Cuando tú dices algo, ¿qué? a ver, Se presta mucho, ¿qué ¿no? puede ser? Ya. Vamos entrando al tema. Movimiento de placas tectónicas de repente, Primero algún entender- tipo de contaminación, cambio Perdónanos, climático, perdónanos. El que nos platillo perdone. volador que está saliendo. Que nos perdone el Claro. IGP. El IGP ya dijo que no hay evidencia científica. Claro. No, está bien, no hay evidencia científica, pero Claro. en el ¿Qué puede ser? pensamiento Claro, popular claro, esa idea está claro. instalada. Además, cuando tú dices algo y no especificas, empieza pues Y la verdad- llover las especulaciones, Y ¿no? la verdad que si yo viviera en Pucusana y aparece un perremo, yo me quito, vengo a tu casa, amigo, acá en Lima. O sea, no me quedo ahí en la orilla, ¿no? Como, mirar, no me Sí, quedo. hay que entender primero que dos O no. terceras partes del planeta es agua. O sea, en teoría nosotros vivimos en un planeta de agua, para entendernos, ¿no? Y si podemos englobar, y estos son datos globales, o sea, no son datos que te lo bota ChatGPT, para que te das una idea. ¿Cuántos millones de peces englobados de especies hay en todo el mar? Si se pudiese hacer un censo, serían alrededor de 3.500 millones de peces. Entonces es una masa realmente, ojo, son 8.000 millones de personas en el mundo, 3.500 millones de peces, de seres vivos, de los cuales hay más de 20.000 especies de todo tipo. Entonces, ya de ahí nos tenemos que poner una tara. ¿Puedo agregar un dato que Claro. leí ayer? Tienes mi permiso. Gracias. Hágale, mijo. Qué lindo cuando son amigos. Claro. Entre el 30 y el 40% del océano, hablo del agua y del fondo, están estudiados. O sea, solo el más 3, del claro. 60% no se ha podido 30, estudiar. 40, Sí. es un montón, Juan Carlos, yo creo que mucho menos. Ese dato O sea, ¿dónde? no se sabe. ¿Fuente de jaleo? Bueno, fuente de jaleo. GPT, fuente ceviche. GPT. Igual, sí, si sí. fuese solo un Sí, 60% sin sí, ser menos peor, estudiado, porque ahí va la idea. Es igual de grave, es igual de grave. Ya, pero no a lo que voy es. La verdad, mi dato. Oye, déjalo que esté en su momento intelectual, ¿no? No, ya, ok, peor todavía. 40%, Porque ahí va, porque ahí va Y yo el dije, concepto. qué bueno cuando son amigos. La mayor parte del océano, voy a ponerlo así, carajo, para que no me june con los números, 11 es metros. desconocido. No sabemos qué hay y qué es lo que pasa. Ahí está, ¿sabes Ya, quién? correcto. El Nemo. Leviatán. Ah, ya, el Leviatán. El Leviatán, qué buena, el Leviatán. El Que viene Leviatán. por ti. Escúcheme, el perdón, Leviatán. paréntesis. ¿Qué Lo es que, el pasa, Leviatán? lo que pasa que dentro de toda esta discusión que queremos generar y compartir, ¿no? Con la gente que nos sigue, inevitablemente hemos visto videos en TikTok, hemos leído los comentarios, porque lo más sabroso de los videos de TikTok son los comentarios. Y la gente decía, y en el fin del mundo, el Leviatán, las escrituras sagradas. ¿Qué es el Leviatán? Un monstruo marino gigante que según mucha gente está acabando con todo, ¿no? Claro, y que viene por ti. El Leviatán es un monstruo mitológico, evidentemente, que está sumergido y Sí. es el monstruo que sale con los tentáculos, que es lo que Claro. se conoce como que un está en monstruo. ese más de 60% no estudiado del Yo océano. acabo de revisar De su nuestros ChatGPT océanos. y acaba de verificar la noticia y efectivamente dice que estás en lo cierto tú y yo estoy hablando. O sea, ojo, Bueno, no me si saquen el- este si clip el- si y el me van a día- decir, si el día- me si parece- el- me parece". Marco habla. Si el ChatGPT... Pero ahí dice directamente que efectivamente es ese porcentaje, entonces... Pues que ayer lo vi, pues no te estoy mintiendo. Un Yo motivo soy- más para Yo que soy Marco- transparente contigo, amigo. Buena Te estoy diciendo pregunta, que- dice Yayo. Aunque el océano cubre más del 70% de la superficie del planeta, menos del 25% ha sido mapeado en alta resolución y menos del 10% ha sido explorado Ahí directamente, está. ¿no? Algunos datos, 70% del planeta océano, 76% aún no cartografiado, más del 90% de la vida marina está aún sin descubrir. Perdónalo, sin perdónalo. descubrir. Eso es interesante. Que te yapee, aunque sea. Mi abuelo, huevo. Por gusto. Por gusto, te han Interesante. ninguneado. Ahora, Sí, yo quiero oye. hablar de algo que a mí sí me parece interesante, ¿no? O sea, los peces no tan solo tienen una función de vivir, de ser biológicos y mantener el equilibrio, el bioequilibrio dentro de las profundidades del mar, ¿no? Lo interesante de las especies marinas es que almacenan carbono. Carbono. Y el carbono, el C, el elemento C, es el elemento más importante para la vida como la conocemos. Nosotros somos carbono. De hecho, si La nos- vida existe por el carbono. y si nos morimos o nos queman, ¿en qué nos convertimos cuando nos queman? Es horrible y desagradable. Carbono 14. En carbón, porque somos carbono. Entonces, Por eso los siempre peces la huella de carbono. almacenan carbono. Si no hubiesen peces, como dice esta noticia, este episodio distópico de transmisión alterna, lo que pasaría con el carbono es que las cantidades de carbono se irían a la atmósfera.
y el oxígeno, como lo conocemos, sería irrespirable. Entonces habría una consecuencia directa en nosotros, no tan solo porque no comeríamos peces, sino no podríamos respirar porque los peces tienen una función de catalizar justamente este elemento tan importante y a la vez tan... Con lo que he dicho, ha respondido una pregunta que yo iba a hacer, justamente. Bueno. Más allá de que no tener que una comer... Más que te responde. No tener que comer. Le hiciste el día. Tranquilo, el libro de Gordo de Petete. Dile el libro nomás. Más allá de no tener que comer, es qué pasaría con el mar. Bueno, tú has dicho qué pasaría con el mundo, pero qué pasaría con el mar no habiendo peces. O sea, ¿qué le pasaría al mar? Bueno, ¿Qué le pasaría a la tierra? Definitivamente, ¿qué pasa con el krill, con la flora? Con todo ese equilibrio se altera, ¿no? Habría que ver la salinidad, la oxigenación, la sulfuración, el nivel de coloración del mar que Pero avanzaría todo muy rápido, me parece, ¿no? El desastre inminente, digo. Todo sería... Estamos hablando de un ejemplo. Nosotros vemos los primeros efectos, ¿no? Los pescadores no tienen redes, no tienen peces, no tienen pesca, entraron en trompo. Hay protestas. Salen a reclamar. A los primeros que se van, diría yo, sin ascua, serían a los pescadores chinos que están en las costas del Perú, que se están levantando. ¡Fuera, cabrón! Y solamente estamos sacando estamos sacando gusanos, maruchas, y no estamos sacando peces. Entonces, definitivamente se podrían ir eso, porque también es otro tema bastante... Sí. Claro, el tema social. Es que estamos planteando una desaparición abrupta, ¿no? De las especies marinas, pero si tuviésemos que ir a la realidad y hablar de una desaparición paulatina, ahora. de a pocos, para que entiendan, claro, ahí sí tendríamos que hablar de la sobrepesca, de la contaminación, del cambio climático, de la falta de oxígeno dentro del mar también, que es una realidad por las temperaturas que se elevan cada vez más. Sí, pues porque ya, por ejemplo, hemos estado sufriendo la desaparición, por ejemplo, de uno de nuestros emblemas marinos, la anchoveta, ¿no? Exacto. Que nuestro océano se está calentando, la anchoveta es de aguas frías y cada vez migra más hacia el sur, buscando esas aguas frías pegadas hacia la zona austral del planeta, ¿no? Nuevamente Yayo con su chat GPT. Que nos está corrigiendo. Ya tiene que meterse un micro para que ya opine de verdad y estés dejando de verdad. Sí, métete de verdad. Gran pregunta. Colapso del ecosistema marino, proliferación descontrolada de algas, se interrumpe el ciclo de carbono, impacto humano brutal, el océano se vuelve un desierto azul, que es lo que está pintando acá. Es exactamente lo que estamos diciendo. Ahora, hablabas de la pesca indiscriminada. Sí. Hay un tema que está prohibido, la sobrepesca. Justamente la pesca por arrastre. Claro. Esos que tiran red, se lleva la pez, jala todo y destruye el fondo marino, todo. Destruye esos hábitats marinos. Cuando yo hice una investigación hace años sobre mi teoría, ¿no? Y con esto puedes una más, apúntala. Coméntame y dime lo mismo que me dicen en TikTok. Calla la boca, no estás nada. Perfecto, me encanta. Escribe y comenta, di lo que quieras. Yo, según mi teoría, los peces y las ballenas son extraterrestres. Claro, vas a decir, estás hablando alto, por favor, suenan las sirenas, Ese es motivo para otro episodio y podemos hablarlo. Has dicho los peces y ballenas. Las ballenas y los delfines. Ballenas y delfines. Para mí el nivel son de otro level, o sea, están por encima de todo. O sea, eso que escuché alguna vez, el chame es de otro planeta, es de verdad. Literalmente, o sea, eso que tú comes clandestinamente. Hay un capítulo de Star Trek para los trekkies, ¿no es cierto? Un capítulo de Star Trek en donde sacan a las ballenas de un planeta y las llevan y las colocan en otro lugar para sembrar vida. Ojo, esto está avalado por científicos, no lo estoy diciendo yo porque se me ocurre y me sale el cuajo. Pero no va a decir el nombre del científico. Pero a lo que voy es, imagínense ustedes haciendo esta investigación. Llegué a un ejemplo bien interesante, que es, imagínate los que salen a hacer safari a las sabanas africanas, ¿ok? Y comienzan a perseguir animales porque estos hacen caza, ¿no? Algo realmente horroroso. Y que esa caza la hagan por arrastre, ¿no? Y que supuestamente van a cazar elefantes, pero en el camino arrastran antílopes, leones, pon la figura acá. Todo, y lo levantan así en una red a todos estos animales, porque lo que están buscando es un elefante. Todo lo demás se murió, pero lo botan, lo desechan, lo tiran como cualquier porquería, porque lo único que quieren es el elefante por el marfil, ¿no es cierto? Qué mierda.
Es lo mismo que hacen cuando hacen pesca por arrastre y las especies que levantan, el colateral son especies valiosísimas que han demorado millones de años y que tienen un rol y un papel, que las desechan y las tiran como basura, ya muertas, ya malogradas, ya dañadas, alteradas. Ya, me pasas otro chat del tipo y me paro, me largo. No, carajo, ponte a sacar un paquete y te sientas. Oye, desde el episodio 1, Marco Barraza ha dicho que tiene un odio tremendo con ChatGPT y lo confrontan todo el tiempo con la plataforma. Yo ya me pasé a Basta otra, ya. después le digo con cuál estoy trabajando. Pero hay unas teorías conspiranoicas. ¿Te divorciaste? No, ya me pasé a otro canal. Tengo unas teorías conspirativas que podemos tratar un poquito más adelante sobre qué podría estar pasando acá directamente. Más allá de lo obvio, ¿no? Ya, pero nos has soltado un titular. Las ballenas y los delfines son extraterrestres. Pero no es, y te has ido pero por es que, amigo, es que Marco ha querido regresar al tema, porque eso es para otro episodio. Sí. La campanita, no te olvides de la campanita. Así te avisamos cuando tenemos un nuevo video. Aparte te digo otra cosa. No hagas 2 por 1. El calamar que tú ves o el pulpo, en general los cefalópodos, son tus parientes. Y tú me vas a decir, no, estás hablando de tonterías. Sí, son tus parientes. No tan solo porque comparten una... No, ¿Qué nivel, oye? Realmente, a mí cuando me llamaron me dijeron vamos a hablar de tecnología, de ciencia, temas chéveres, tipo Black Mirror. Me dijeron, mira, esta porquería. La verdad que, en serio, poniéndonos al punto, es que me empiezo a reír y no paro y de verdad entramos en droga. Escúchame, no tan solo porque compartimos una importante cadena del ADN con estos animales, sino por el desarrollo cognitivo del cerebro. Los procesos de inteligencia, tanto del calamar como del pulpo, solamente son comparables con los del ser humano. El pensamiento complejo, resolución de problemas, rapidez con la cual ejecutan acciones como evasivas, de protección, de alimentación, solamente son comparadas con el ser humano. Entonces, cuando nos comemos un riquísimo pulpo al olivo, un chicharrón de calamar de pota, ese que te comes tú el fin de semana, yo el domingo de pasado, alguna u otra manera, te guste o no, te estás comiendo una parte de tu antepasado. Claro, opina y dime, ¿estás equivocado? Si es así, no es así, ponlo ahí porque te vas a dar cuenta. Y eso a mí... Claro, pero esto estás hablando de millones de años de evolución. Claro, el ADN es el ADN. Pero ahí está. Richard Dawkins lo decía en el Selfish Gene, en el gen egoísta, que el ADN es una unidad de información que lo que hace en el espacio es agruparse, recombinarse y hacer organismos vivos para asegurar su existencia. El organismo vivo es la consecuencia. Lo importante es la unidad de información que está en el ADN, en el telómero. Eso es lo alucinante de esto. Más allá de la forma, de la lechuga, el elefante, el ser humano. Es el ADN. Y acá es donde encontramos la similitud. Como el virus y el ser humano. Ahora, te pregunto algo, les pregunto algo, ¿no? Según este escenario y demostrada esta conexión, ¿no? Sobre todo este nivel de inteligencia compartido, si este tipo de especies huyen, nosotros deberíamos huir. O sea, tenemos que ir viendo las señales, Y en ese caso, yo sí creo que el tema principal de esto es que algo ocurre en el mar para que los animales vayan. 2 cosas que ya les hemos hablado. Uno es el clima espacial. Nuevamente el clima espacial, efectivamente. Tormentas solares, radiación espacial, partículas hiperaceleradas, tormenta geomagnética, alteran los sistemas de navegación, se desorientan. Eso pasa con las ballenas permanentemente y con grandes cardúmenes, ¿no? Pero esto que pasa es muy específico, muy focalizado y no necesariamente en una situación de alteración. Yo tengo una pregunta para ti. Claro, en esta teoría con de confianza, que... Juan Carlos, tú dime nomás, es gratis. Claro, Dale, y no sin cita. Así acá no. estoy, para ti. Ok. La curiosidad que tengo con esta teoría que tú dices de las ondas electromagnéticas, que cuando hay tormentas solares bombardean la Tierra, es... Afirma. ¿Por qué los fenómenos suceden en un lugar y no en otro? Y en todo caso, ¿por qué no en toda la Tierra? Muy buena pregunta. Uno depende de la latitud donde se da el planeta. El planeta no está derecho, está torcido. O sea, tienes latitudes altas y latitudes bajas. Generalmente las auroras boreales se ven en el norte, y las auroras australes se ven abajo. Sin embargo, muy poco vemos auroras australes. Siempre vemos auroras boreales. Y eso es por la inclinación del planeta. Ahora, ¿por qué no es igual? Porque la magnetosfera no es igual en todo el planeta. Hay capas más gruesas, hay capas más delgadas, hay fenómenos atmosféricos de la magnetosfera en ciertos lugares.
por ejemplo, sobre Puno, Bolivia, y en esta región hay un fenómeno muy especial que se llama gota, con doble T. Y ese fenómeno ocurre en una zona muy específica que altera toda una zona, y eso lo podemos hablar en otro capítulo, porque es distinto la partícula de acuerdo como pase en esas zonas donde dicen que hay un portal. Exactamente, pero yo te voy a hablar de otra cosa. Eso lo podemos ver en otro capítulo. Lo vemos en otro capítulo. Eso está bueno. Y la gente va a decir, bueno. pero ¿por qué? Yo te voy a decir. Quiero un capítulo de marciano. Desde el punto de vista científico. Pero Okay. Exíjanlo, ahí pongan en comentarios. Pero regresando al tema, El que si sigue fueran los hablando con peces, seriedad. regresemos al tema, los peces se van, desaparecen. Una puede ser definitivamente las corrientes magnéticas y los cambios del clima espacial, pero la otra, que es la consecuencia de eso que ya le hemos hablado, es la dorsal del Pacífico Oeste, que es una columna vertebral de volcanes que están en el Pacífico, porque todos los océanos tienen columnas de mares submarinos, de montañas submarinas, en este caso volcanes activos. 1500 volcanes activos. ¿Has escuchado lo que estoy diciendo? Esto lo buscas en la USGS y vas a encontrar que hay 1500 volcanes activos, y en la costa del Pacífico, todas, frente a nosotros tenemos 452 volcanes activos. ¿Qué quiere decir que están activos? Que están botando lava, sulfuros, claro, gases, diferentes compuestos de minerales raros, y que hacen que el agua cambie de salinidad, de calidad del oxígeno. Claro, mayor venenosa, por ejemplo, el agua. Absolutamente venenosa, porque es ácido úrico. Claro, son mayor acidez. gases que se mezclan con el agua, recombinan sus propiedades, y el pescado sale disparado, huyendo de donde sea, no tan solo el pez, el crustáceo, el animal. Ahí donde existen los extremófilos, que son estos animales rarísimos que viven al costado, donde salen y pueden vivir sin ningún problema en climas externos, ¿no? En los cráteres de un volcán, incluso submarinos. Entonces, para mí eso le hace más sentido. Que ocurre algo acá abajo como consecuencia del clima espacial, claro, y estas erupciones se mueven, hacen estos cracks, estas fisuras, y los primeros signos que vemos nosotros son, esto es algo natural, ¿no? No estoy diciendo que va a venir algo, simplemente digo, tiene una explicación. Y está todo conectado además, ¿no? Definitivamente, ¿no? Claro, porque a veces creemos que todo lo que ocurre en la Tierra, porque nos ensimismamos en nosotros mismos, es por lo que ocurre en la Tierra, pero mucho de lo que ocurre en la Tierra es consecuencia de lo que ocurre en el universo, ¿no? Lo que ocurre arriba tiene un efecto acá abajo, lo he repetido varias veces, pero había otras teorías conspirativas. Tú tenías otras más. Bueno, hay una que además incluso se prohibió, que son las pruebas nucleares submarinas. Eso también lo he visto En primer lugar, porque se detectó que las primeras pruebas nucleares que se hicieron en superficie generaban mucha contaminación. En los atolones, ¿no? Y claro, y se empezaron a hacer los atolones. Claro. El bikini que usan las mujeres es en honor a una prueba nuclear que se hizo en el atolón de Bikini. Claro, entonces como esa ropa de baño era una bomba para su tiempo, la asociaron con la bomba atómica. ¿De dónde me has sacado eso, Yayo? Eso sí, checar. No, eso sí es verdad, oiga, no. Fact check. Eso dato de... No. Te pasé. Estados Buena, Unidos. Juanca Estados Matusalén. Unidos, Todos los días se aprende algo. Estados Unidos hizo pruebas en el atolón de Bikini. ¿De dónde viene la palabra bikini? Las últimas pruebas registradas que se hicieron submarinas fueron en el atolón de Mururoa. La hizo Francia, que fue muy criticado porque ya habían acordado no hacer más porque dañaba mucho, y se en todos si le hicieron. Así es. Correcto. Ahora, ¿cuánto esto podría tener? ¿Cuánto podría impactar? ¿Cuánto podría impactar esto de repente están haciendo pruebas? Bueno, yo lo veo así, ¿no? los Clandestinas. Los pescados de los Simpsons que tienen 3 ojos, ¿no? Que los ves así definitivamente. Y en Fukushima también, porque tienen cualquier cantidad de desecho tóxico de esta central de Fukushima. Y se comienza... Ahí no llega la Agencia Internacional de Energía Nuclear. No te paso megas, tú dime, te paso igualito, pero puedes chequear ahí. Estás viendo y no le das like. ¿Qué esperas? Comparte, dale like, la manito arriba. Lo que pasa en Fukushima, que ese desecho nuclear se va, viene alterando y modificando. Si no, ¿de dónde vino Godzilla? ¿Te acuerdas la historia de Godzilla? Era justamente de un atolón que había modificado un animal que había vivido abajo y que se volvió ese tamaño. Y el atolón, para los que no saben, es un cúmulo de islas, ¿no? Pero en forma circular, ¿no? Que es justamente alrededor de donde se realizaban estas explosiones nucleares. Tú, en las imágenes que Alejandro nos pone acá, podemos ver justamente... Imagínate, si hemos visto lo que pasó en Hiroshima, en Nagasaki, todo el desastre humano que ocurrió con la detonación y la contaminación que generó, incluso por generaciones. ¿Cuánto puede afectar eso en el mar? O sea, esa radiación que va corriendo. ¿Y en cuánto tiempo, avanzando, no? claro, ¿Y en cuánto tiempo? Ensayo militar submarino, como teoría. También. También lo he escuchado.
un pulso electromagnético de alta frecuencia submarina para manipular justamente geoestratégicamente el clima. Y eso no afectaría las comunicaciones, o no había otro tipo de afectaciones en la superficie como para relacionarlo. Por supuesto. Pero cuando se han caído, cuando no ha habido apagones. Depende de la frecuencia, claro. Depende de la frecuencia, porque a veces se apaga todo, pero a veces frecuencias bajas no necesariamente apaga todo. Claro, la CLF. La CLF. La tecnología LF de frecuencias de bueno, de hemos visto apagones en diferentes países y ciudades, ¿no? Muchos hablan de un clima espacial inducido, alta frecuencia, justamente mandado del espacio. Tanto satélite que se manda, y todos son de comunicaciones. No todos son de comunicaciones. Y se pueden hacer algunos que se llama ingeniería espacial, ingeniería geoestratégica es el término en defensa, que se pueden hacer mediante experimentos que hacen. Uno de esos experimentos... ¿Se mandan pulsos así a ver qué pasa? No necesariamente, y no está confirmado lo que te estoy diciendo, pero uno de esos experimentos son de frecuencias de altas capas ionosféricas, está en el Perú, que es el proyecto HAARP, que es lo que todos están pensando hace rato, ¿no? HAARP. Eso funciona en Canadá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Arecibo, yo he estado ahí, y aquí en el norte de Lima, que es en Jicamarca, que es el radioobservatorio de Jicamarca, que lo que hacen son experimentos de manejos de altas frecuencias, pero que no está probado y no se puede, me lo decía a mí el ingeniero Uno cuando yo lo entrevisté, es como que tú prendas con una linterna de mano y alumbres el suelo y pretendas que las capas se puedan mover con una linterna de mano, ¿no? Analizan la partícula de luz como unidad de información, pero en este caso como unidad de energía, y en ese sentido alteran un poco la ionosfera para hacer sistemas de comunicación militares. Es un experimento muy complicado, muy específico. ¿Alguna vez se hicieron pruebas con chorro de luz muy potente frente a fondos negros? Y la luz llegaba a moverlos, ¿no? Claro. Fondos negros livianos, y la luz llegaba a empujarlos un poquito. La luz tiene una vibración específica de acuerdo a su amplitud de onda, ¿no es cierto? Y nosotros la vemos por el rango que tenemos nosotros, pero el color negro, Juan Carlos, y con esto apúntame la placa, es otra forma de color. No es que sea ausencia de color, es otra forma de color, solamente que nosotros lo entendemos como negro, en ese sentido. Claro. Cerramos las conspiraciones. Y vamos con, no sé si recomendaciones, reflexiones también, que siempre son necesarias, ¿no? Una reflexión para ir cerrando este episodio. Es interesante, está bueno. Nos hemos exaltado un poco en ese capítulo, pero no por hacer drama, ¿no? Creo que hay señales claras de alerta. Y si hoy no prestamos atención, quizá mañana podamos arrepentirnos y no tener entre nosotros nuestra biodiversidad marina. Es verdad. Juan Carlos. No, yo lo que quiero es apelar a ti, ¿no? ¿Cuánto de daño le estamos haciendo al planeta? ¿Cuánto daño a través de las generaciones estamos acumulando? ¿Cuánto no sabemos de nuestro propio planeta que finalmente termina teniendo impactos visibles cuando a veces ya las consecuencias pueden ser irreversibles? No tenemos que ser ciegos a eso. Es cierto, y lo importante tampoco es el decir que nosotros los humanos somos los que dañamos el planeta, nosotros los humanos calentamos el planeta, porque de eso podemos hablar, y eso es ciencia pura con datos puros que caen antipáticos, ¿ok? Pero el planeta también tiene ciclo, el universo tiene ciclos, los planetas tienen ciclos, han habido máximos, mínimos de temperatura en el Cretáceo antiguo, en el Jurásico antiguo, hace muchísimos años, las unidades de ppm siempre han estado más altas que las que están ahora, sin industria y sin nada. Lo que hay ahora es contaminación y aceleramos un proceso. Entonces hay que entender que el mar no tan solo nos da vida, sino también nos habla, porque hay elementos vivos adentro. Ojo, hoy es su silencio de este capítulo, es decir, no hay peces. Y ese silencio sí tiene que preocuparnos, porque sí tiene que tener algo que nosotros podemos estar haciendo mal. Así que yo creo que con eso podemos ya tener una idea más o menos global de un tema vigente, actual, pero lo más importante es que acá en Transmisión Alterna, aquí no afirmamos, no negamos, solo alteramos tu señal. Nos vemos pronto. Chao. Chau, chau.